No te vas a creer lo que pasó en el Congreso. El equipo de Puigdemont, ese político que huyó a Bélgica, acaba de soltar una bomba. Él mismo escribió la ley de amnistía. Mientras el gobierno de Sánchez nos contaba cuentos, la valiente Cayetana Álvarez de Toledo les plantó cara. Vaya manera de dejarles sin palabras. ¿Quieres ver cómo desenmascaró todas sus mentiras? ¿Cómo el ministro Bolaños se quedó sin excusas para defender lo indefendible? Pues prepárate porque este vídeo te va a dejar con la boca abierta. Dale al play y descubre la verdad que no quieren que sepas, y si no quieres perderte más bombazos como este, ya sabes, suscríbete. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya el señor Josep Pallés. Molt bon dia, senyor president. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señor ministro, señor Bolaños. Bien, con respecto a lo que ha estado explicando sobre la regeneración democrática, ustedes, tras gobernar 6 años y sin haber hecho ninguna reforma institucional de calado para asegurar la democracia y los derechos fundamentales, ahora se descuelgan con un plan de acción democrática que básicamente sirve para justificar toda una serie de medidas a la carta que son de su interés partidista. Nosotros la verdad es que no esperábamos mucho. Ustedes son quienes votaron a favor con el PP de disolver un parlamento, de llevar todo un gobierno al exilio, a la prisión, nos han impuesto Pegasus, han aprobado las reformas de la Guardia Civil y de la Policía, informes que ustedes ahora critican, y han aplaudido los juicios del lawfare que nosotros hemos sufrido, muchos de nosotros, y no han movido ni un dedo cuando las inhabilitaciones iban contra nosotros, por ejemplo, el presidente Torra o la presidenta Borràs, y ahora se escandalizan ustedes cuando afectan a personas como el fiscal general del Estado, a instituciones como la Fiscalía General del Estado. Me pregunto si para ustedes es más importante el fiscal general del Estado que un presidente de una nación como Cataluña. En el Parlamento Europeo colaboraron con Ciudadanos, PP y Vox en el suplicatorio contra el presidente Puigdemont. Votaron a favor y el señor Sánchez dijo en su día que era prioritario para él llevar al presidente Puigdemont ante la justicia española. Y ahora hemos descubierto que hay que regenerar la democracia y hacer frente a las fake news. Y es muy raro que eso pase justamente ahora cuando giran en contra de su presidente y de su entorno, del entorno de su presidente. Es un poco sospechoso. Por eso, señor Bolaños, decimos pues que a nosotros no nos tiene que dar lecciones de democracia ni de fake news. Sobre la amnistía, señor Bolaños, quiero decirle una cosa, y es que rectifique lo que dijo ayer. Ni yo ni Junts per Catalunya se lo podemos aceptar. Cuando hablaba de la división de las familias, de la quiebra de la convivencia. Pura propaganda fake, porque en Cataluña nunca ha habido ningún problema de convivencia. Y usted debería rectificar sus palabras, señor Bolaños. Ya va siendo hora de que deje esa realidad paralela en la que vive, que asuma la mentira de su relato político. No ha habido quiebra de la convivencia ni ustedes han propiciado un reencuentro. Todo eso es un fake que el señor Sánchez y usted promueven, pero que no se corresponde a la realidad. La realidad es que lo que pasa en Cataluña es un conflicto político, lo que pasa entre Cataluña y el Estado. Y eso es lo que recoge la ley de amnistía. Ustedes sabemos que les cuesta aceptarlo, porque votaron la amnistía a contracorriente, porque donde se sienten cómodos es en el 155. Lo hemos visto con el exilio y la prisión de todo un gobierno y con la presión judicial y policial contra el independentismo. Lo que debe hacer, señor Bolaños, por lo tanto, es aceptar que hay un conflicto político y que la amnistía es el reconocimiento por parte del Estado del error de haber criminalizado injustamente una opción política legítima. Me remito al texto de la amnistía, el texto que usted enseñó ayer. Puede hacer las lecturas que quiera, pero la ley se refiere 6 veces de forma explícita a la existencia de un conflicto político. Dice claramente la ley de amnistía en su exposición de motivos que es una decisión política que en la fase actual arranca a partir de la sentencia del Constitucional de 2010 contra el Estatuto de Autonomía, que es un golpe de Estado esa sentencia. Tal y como dijo no precisamente un independentista, sino un catedrático Pérez Royo de Derecho Constitucional. Así que por mucho que usted y el señor Sánchez insistan en la concordia, en el reencuentro, la reconciliación, estas palabras no salen ni una vez en la ley de amnistía. Y además, les recuerdo que la ley de amnistía se aprobó
por el acuerdo que firmaron ustedes en 2023 en Bruselas como condición previa para empezar a negociar. No es un perdón para el reencuentro, no es la segunda parte de los indultos, es el reconocimiento político del Estado del error que cometió criminalizando el independentismo. Sé que es difícil para ustedes, porque han dicho por activa y por pasiva que no habría amnistía. Y no solo lo dijeron los señores Page y otros, sino también lo dijo el señor Sánchez, el señor Marlaska y también, evidentemente, el señor Salvador Illa, que el señor José Zaragoza lo sabe, que preside esta comisión. Así que le pido que rectifique, señor Bolaños, y que no rebaje el valor político de la amnistía. A la señora Álvarez de Toledo le tengo que volver a rectificar. Usted imputa la amnistía al señor Bolaños. Yo le vuelvo a decir que la redacción actual de la ley de amnistía, la redacción final, nos la tiene que imputar a nosotros. Nosotros, Junts per Catalunya, somos los responsables que la redacción de la amnistía sea la que es. También tengo que decirle que hace reír, si no fuera porque es una mentira, escuchar hablar a toda una señora Álvarez de Toledo que el independentismo es el agresor. Y por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra señora Álvarez de Toledo. Muchas gracias. Sí, señor Bolaños, ¿le molesta que prepare mis discursos? Usted debería preparar los suyos, ¿no? Claro que para repetir como un mantra cada semana, ultra, facha, no hace falta ni estudiar, ni trabajar, ni preparar nada. Y además demostrar aquí su ignorancia, como lo ha hecho hoy, en tantísimos asuntos. Primero, el Economist, ni siquiera la revista la que prepara eso. ¿Lo sabe usted? Es una empresa que forma parte del grupo y con distinto equipo. Con lo cual, jáctese menos y quizás también cuando sale el de Freedom House o el de Transparencia Internacional o el Banco Mundial, comente esos que apuntan al retroceso impresionante que está sufriendo España en términos de Estado de Derecho y de lucha contra la corrupción. Tribunal Constitucional, ¿de verdad qué quiere decirnos? ¿Que forma parte del Poder Judicial y tiene jueces? Usted, que es el ministro de Justicia, va a decir eso. Estudie más, ¿no? Lea más a estas alturas. El señor Feijóo dijo exactamente lo mismo que han dicho el Tribunal Supremo, que es que los magistrados del Constitucional no son impunes, como no es nadie en España. Ya sé que el presidente del Gobierno pretende ser impune y por eso está la ley Begoña. Está buscando la impunidad preventiva a través de esa disposición adicional para otorgar impunidad a su mujer, a su hermano, a su familia, a su entorno, a su fiscal general. Pero aquí nadie es impune, ni siquiera un magistrado del Tribunal Constitucional. Cuarto punto, amnistía. Es maravilloso. Según el señor Bolaños, hablar de la amnistía, los indultos, la democracia, la erosión de los contrapesos es vintage. Pero hablar de Franco es posmoderno. Súper posmoderno. Hablemos a fondo de esto de la amnistía y de Cataluña porque eso es serio, ¿no? Contésteme una pregunta en su réplica, una pregunta muy sencillita. ¿Por qué la amnistía estaba fuera de la Constitución el 22 de julio, hasta el 22 de julio, 23 por la mañana, y por la tarde pasó a ser perfectamente constitucional? ¿De ilegal a legal con la misma ley vigente? ¿Es el milagro de los peces y los panes? ¿O es que necesitaban 7 votos de un prófugo de la justicia para estar en el poder? Conteste eso. Sobre la amnistía también. Ha dicho aquí el señor de Junts algo interesantísimo. Resulta que la ley de la convivencia y la reconciliación, según usted, la redactó un prófugo de la justicia que amenaza con volverlo a hacer. Bravo, señor Bolaños. Esto sí que es un titular. Y ya, fondo del asunto, ¿no? Yo comprendo que usted tenga una visión idílica de lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Porque ¿quiénes son sus interlocutores? Vía intermediario, mediador, salvadoreño, experto en guerrillas, Zapatero, el amigo de Maduro, lo entiendo, ¿no? Puigdemont, prófugo de la justicia, responsable de los hechos. El señor Junqueras, que es indultado por sedición y malversación. El señor Boye, su colega, condenado por secuestro, colaboración con ETA, por cierto. Y el señor Illa. ¿Y quién es el señor Illa? El señor Illa es un señor que aspira a ser el nuevo Pujol de estos tiempos y que no ha frenado el proceso, sino que lo ha continuado bajo otras, ¿no? Bajo un celofán, como una especie de capa de mojar, ¿no? Que avanza en la plurinacionalidad, que asume el concepto de lawfare, es decir, que el Estado es responsable de haber reprimido y perseguido violentamente, incluso a través de policías y jueces, a los golpistas. Que humilla a policías y por tanto a jueces, que son los que dieron la cara en esos días dramáticos, que humilla a los constitucionalistas catalanes, de los que jamás nadie se acuerda de ustedes, que imponen una política lingüística
devastadora para los derechos de los castellanohablantes en esa comunidad. Tampoco se acuerdan jamás de ellos. Que le da la clave y la llave de la legislatura, insisto, a un prófugo. Y que está consiguiendo, y aquí usted ha mentido o es ignorante, tanto bla, bla, bla y parloteo, que las empresas se fuguen y siguen fugándose de Cataluña. Los datos son nítidos. La fuga de empresas en Cataluña se redobla, mayor pérdida desde 2018. Eso es del 20 de enero del 2025. Usted dijo aquí lo contrario. Y ya para acabar, porque no tengo más tiempo, pero cómo me gustaría seguir diciéndole a usted para qué ha quedado de verdad, señor ministro. Para defender a la mujer del presidente del gobierno acusada por corrupción, al hermano del presidente, para tapar a un fiscal general imputado por revelación de secretos a Ábalos, efectivamente, que no le voy a repetir lo que sucedió allá en el Tribunal Supremo, insisto, para no envilecerme. Pero sí acabo. ¿Sabe lo que está pasando? Unos nacionalistas, separatistas, por xenofobia, montaron un golpe de Estado para convertir a vecinos en extranjeros. La vía golpista a la secesión fracasó gracias a que el Estado lo derrotó. Pero luego llegó el Partido Socialista y le quitó la razón al Estado y se lo dio a los golpistas. Y estamos en la vía socialista, hacia la ruptura, hacia la falta de convivencia y a la división. Y eso lo encabeza y lo lidera usted. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a Periodista Digital, donde la verdad se dice sin filtros y la noticia se cuenta sin miedo.